Bueno, hoy día voy a hablar de iridotomía, cuáles son la evidencia en la que podemos basar el procedimiento, por lo menos lo más reciente, y algunos tips y compartir experiencias desde lo teórico, pero también desde la práctica de cada uno y cómo contrastamos lo que uno puede leer de otras realidades con lo que uno mismo hace en el día a día. Entonces, los objetivos de la presentación son mostrar alguna de la evidencia para realizar iridotomía láser periférica en este espectro del cierre angular primario, cuáles son algunos tips y métodos para hacer la iridotomía, que creo que la hacen más segura y más estandarizada, y qué hacer después de hacer la iridotomía. Entonces, como obviamente aquí en la audiencia hay desde becados hasta médicos con vasta trayectoria, me parece importante hacer como una pequeña recapitulación de lo que significa el mecanismo del bloqueo pupilar y el cierre angular, para que todos tengamos claro de qué estamos hablando. Entonces, recordemos que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, en la cámara posterior, y tiene que viajar a través de la apertura que se produce entre la pupila y la cara anterior del cristalino, como ustedes ven ahí en el esquema, y de esa manera accede a la cámara anterior y filtra por los dos grandes rutas de salida del humor acuoso, que es la vía agudo-escleral y la vía trabecular, o uveal y trabecular. Existe, sin embargo, una condición dinámica de movimientos del iris en la que por momentos transitorios se puede producir un bloqueo entre la pupila y la cara anterior del iris, y por lo tanto se va generando una gradiente de presión entre la cámara posterior y la cámara anterior, con un abombamiento anterior del iris que puede contactar en la periferia a la malla trabecular o a la córnea. Y eso es lo que se llama un mecanismo de bloqueo pupilar. Como les digo, es normal que ocurra ante ciertas configuraciones, pequeños movimientos, pequeñas gradientes transitorias que se resuelven y no producen ningún daño. Y probablemente el evento más dramático es cuando se no puede salir, digamos, de este bloqueo y se produce un cierre angular agudo, en que esta gradiente se perpetúa y se cierra el ángulo y hay un aumento violento de la presión intraocular con un correlato sistémico de dolor, náusea y presión muy, muy alta. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que estamos conversando. Por supuesto que la iridotomía tiene otras indicaciones, tal vez menos frecuentes, como cuando hay glaucomas por silicona, y algunas otras condiciones, pero esto probablemente abarca el 97% de toda la condición. Y ya desde el principio de los años 90, un estudio de Vilensky mostró que más o menos en un seguimiento de 6 años y promedio 2,7 años de seguimiento, un 6% de pacientes que tenían una sospecha de cierre angular progresaban a un cierre angular primario. Y esto probablemente fue una de las bases que hizo que la mayoría de los especialistas quisieran indicar iridotomías en pacientes que tenían esta configuración de sospecha de cierre angular. Y aquí quiero también volver un poco a lo básico, a las definiciones que a veces uno se olvida cuando no se dedica al tema de lleno. Tenemos estas tres categorías del espectro del cierre angular, y una que está como ensombreciendo a las demás, que es el cierre angular agudo o el acute primary angle closure, como sale ahí arriba. Probablemente la etapa más temprana es la sospecha de cierre angular primario, en que solamente se cumple el criterio de que hay 180 grados del trabéculo, digamos de los 360 de circunferencia de trabéculo, que no son visibles, y esa no visibilidad es aposicional. Eso quiere decir que si uno indenta con un gonioscopio, no hay ninguna sinequia ni tampoco hay imprinting, que es este pigmento que queda como evidencia de que en algún momento hubo adherencia, y la presión intraocular está normal y por supuesto no hay daño al nervio óptico. Si es que se cumplen ciertas condiciones, se puede evolucionar a un cierre angular primario, en que además de esos al menos 180 grados de cierre, ya hay sinequia o imprinting,
y o elevación de la presión intraocular. Es decir, esta configuración de estrechez ya ha generado un daño o una consecuencia anatómica que impide la salida normal del humor acuoso. Y finalmente, el grado más, digamos, materializado del daño es el glaucoma por cierre angular primario, donde ya, además de lo anterior, hay un daño evidenciable al nervio óptico. Es decir, un campo visual alterado, un nervio con un notch, o alguna configuración similar que evidencie que ya se dañó el nervio. Y en cualquiera de estas etapas puede aparecer, si se reúnen ciertas condiciones, un cierre angular agudo, que es como uno de los grandes temores que uno tiene por lo grave y las secuelas que puede dejar en el nervio óptico. Y probablemente el enfoque clásico era hacer la iridotomía a todos los pacientes sin cuestionarse un poco cuál era la efectividad, la evidencia. Y vamos a ver un poco cómo estos estudios nuevos han cambiado ese paradigma. Entonces, este es uno de los estudios asiáticos, por los que comentaba hace un momento el doctor Yaluf, que se hizo en esta provincia de Zhongshan, en China, donde se tomaron pacientes entre 50 y 70 años que tenían 180 grados o 6 horas de reloj de cierre angular, y donde no había los otros dos criterios que les comenté recién, es decir, no había sinequia ni elevación de la presión, ni tampoco glaucoma. Y se randomizó dentro de esos mismos pacientes un ojo a iridotomía y el otro ojo a observación por 6 años. Y quisieron evaluar si los ojos que habían sido randomizados en estos pacientes evolucionaban a uno o más de estos tres eventos negativos que se querían estudiar, que era, en primer lugar, que la presión subiera a más de 24, segundo, que se generara sinequia de al menos una hora de reloj, o un episodio de cierre angular agudo, es decir, cualquiera de las tres progresiones no deseables en este espectro. Y por lo tanto, como les decía recién, 889 ojos recibieron iridotomía y los otros 889 contralaterales de los mismos pacientes fueron observados. Y estos son los resultados. Ustedes ven que en los ojos que recibieron iridotomía, solamente 19 experimentaron alguno de los tres outcomes no deseables, que representa un 2,1% de los casos, y solamente uno de ellos en 6 años hizo un cierre angular agudo. Por contraparte, los ojos que fueron observados, 36 ojos llegaron al outcome, que es un 4%, y hubo 5 cierres angular agudos. Es decir, si uno toma como un hazard ratio o la proporción de riesgo entre una rama y la otra, hubo una reducción de un 47% del riesgo de presentar cualquiera de esos tres eventos cuando se hacía iridotomía. Y el NNT, es decir, cuántos ojos había que hacerle iridotomía para prevenir uno de estos eventos negativos como resultado, eran 44 ojos. Esta es la forma en que ellos interpretan el estudio. Aquí también reportan cuáles fueron los eventos adversos. Como les dije, en el grupo de iridotomía láser solamente un ojo tuvo un cierre angular agudo versus 5 en el grupo de control. Y ellos hacen aquí como el subtítulo de que en el grupo de iridotomía este cierre agudo fue durante una de las dilataciones pupilares que decía el protocolo, y en el grupo de control, de los 5, 3 fueron cierres agudos en la dilatación. Uno podría decir, bueno, si casi de 900 ojos que no tenían pupilas dilatadas, solo 3 hicieron cierres angular agudos cuando se les dilataban las pupilas en todos los controles, es un número bastante bajo. Eso es uno de los argumentos que ellos esgrimen después para argumentar la probablemente poca aplicabilidad de la iridotomía en forma universal. La elevación de la presión fue en 3 en el grupo de láser y 5 en el control, y las sinequias en 15 en el grupo de láser y 30 en el grupo de control. Es decir, si ustedes se fijan, de todos los 3 outcomes no deseables, solamente
una proporción ínfima hizo un cierre angular agudo, y la gran mayoría fue solamente en 6 años formación de 1 hora de sinequia en los dos grupos. Entonces, ellos se basan en estos elementos para decir que pese a una reducción de 47% del riesgo del outcome, poblacional por la rara ocurrencia de los eventos, y porque además, si es que ocurrían estos eventos, eran en su gran mayoría la formación de 1 hora o más de sinequia, y no este como terror del cierre angular agudo en la mayoría de los casos. Recordemos que estos eran pacientes que estaban por la vida caminando, a los que se les hizo gonioscopía a todos, eh, y se les hizo iridotomía a un ojo de todos los que cumplían los criterios de sospecha. Este es el estudio hermano. Recuerden que muchas veces dos instituciones afines o con colaboradores afines dicen, bueno, hagamos un estudio parecido en tu clínica y yo en la mía, y así tenemos dos poblaciones levemente diferentes y podemos ver cómo nos va. Entonces hicieron un estudio en Singapur, que es el que lo abrevian ANALYSE por el Asymptomatic Narrow Angles Laser Iridotomy Study de Singapur, y aquí tomaron a 480 participantes mayores de 50 años con sospecha de cierre angular primario bilateral, y también randomizaron un ojo a cada uno y evaluaron los mismos 3 resultados, es decir, que progresen a cierre angular, que progresen un glaucoma por cierre angular o que hagan un cierre angular agudo. Y aquí ustedes ven en el grupo que que se les hizo iridotomía, en los ojos que recibieron iridotomía, el riesgo fue menor de desarrollar cualquiera de los eventos a 5 años, con un hazard ratio de 0,52, o sea, similar al otro estudio en que hubo un 48% de reducción de cualquiera de los eventos, y eso fue significativo. Si miramos los números, la iridotomía, en el grupo de la iridotomía, 24 pacientes, que es el 5%, desarrollaron alguno de los eventos no deseados, y 45 ojos, que es casi el 10%, 9,4, recibieron, de los que no recibieron iridotomía, llegaron a uno de estos outcomes, y nuevamente el NNT, el número necesario a tratar, eran 22 ojos para prevenir uno de los eventos en 5 años. Y al igual que en el otro estudio, solamente hubo diferencias significativas entre los grupos en el desarrollo de sinequias durante el seguimiento, y no en el número de eventos de cierre agudo ni de progresión a glaucoma. Entonces, habiendo revisado estos dos estudios, que si bien uno los puede cuestionar por la replicabilidad en ojos occidentales, por diferencias también culturales o de acceso a la atención en caso de que un paciente tenga síntomas de un cierre agudo. En Chile muchas veces los pacientes llegan tardíamente y uno puede decir, eh, si hubiese hecho la iridotomía, a pesar de que el NNT es muy bajo, me podría haber ahorrado que este paciente se hubiese quedado ciego. Al menos nos dan una evidencia de, de un estudio bien realizado, que al menos nos habla de la historia natural y de la frecuencia de los eventos. Entonces, si a pesar de eso nosotros decidimos hacer iridotomía, les quiero pasar algunos tips de cómo hacerla, dónde hacerla y en qué me baso para cómo yo lo hago. Entonces, una de las preguntas es si importa la ubicación, si la voy a hacer a superior, si la voy a hacer a temporal, a nasal o a inferior. Y para eso, este estudio del grupo de ICAMED en Toronto hizo una randomización de ojos con indicación de iridotomía a la ubicación superior, y en el otro ojo, ubicación temporal. Es decir, en uno, el enfoque clásico de decir que querían que la iridotomía quedara cubierta por el párpado, y en el otro dejarla totalmente expuesta. Y el outcome fueron la evaluación de distintas formas de disfotopsia, que es como la complicación que uno quiere ahorrarse cuando se pregunta por la ubicación. Y sobre todo las disfotopsias lineales, que se dice que son las más específicas de la iridotomía. Y ustedes ven acá en este gráfico de barras de distintos tipos de disfotopsia: halos, líneas, crescentes, glare, imágenes fantasma, sombra, etc.
Dentro de las líneas, que es el que ellos dicen, y por literatura previa, que es la más específica, el grupo que le hicieron la iridotomía superior tuvo significativamente 3,6 veces más riesgo de tener disfotopsias lineales que los que le hicieron la iridotomía temporal. ¿Y qué plantean ellos como teoría de por qué ocurre esto? Fíjense acá a la izquierda, ustedes ven una foto del segmento anterior y un OCT y un esquema abajo donde se forma un menisco o una cuña lagrimal entre el párpado superior y la superficie corneal, que actúa como un prisma de lágrima, donde la luz digamos, se desvía y pasa por la iridotomía superior y recorre un trayecto relativamente corto en la retina periférica, o sea, en el humor vítreo, y llega a la retina periférica superior, y por el corto recorrido llega más o menos enfocado, o sea, no tiene el trayecto suficiente para difuminarse la luz y produce una línea, una raya, una mancha que los pacientes ven. Y acá ustedes ven en la iridotomía temporal, ellos dicen, miren, no hay, el menisco no está en esa zona, la luz va a entrar siempre y va a recorrer probablemente toda la longitud del globo y va a llegar a la retina en forma mucho más difusa, y por lo tanto no se va a producir una imagen molesta para el paciente. Entonces aquí ustedes ven en esta tabla cuáles son las frecuencias de las iridotomías, y ustedes ven que en la primera línea, donde las iridotomías estaban totalmente expuestas, el riesgo de presentar disfotopsias, y sobre todo las disfotopsias lineales, era el menor, era un 2,8%, en comparación a un 25% o a un 8,6% de las iridotomías que quedaban parcialmente expuestas o totalmente cubiertas. Y obviamente que la más problemática era la que está parcialmente expuesta, o sea, esa iridotomía superotemporal o superonasal, que está como a la altura del borde libre del párpado superior y que está justo detrás de ese menisco de lágrima que desvía la luz hacia la iridotomía. Así que ellos, en base a esto, recomiendan hacerla en forma temporal o en ubicación temporal. Refirieron que no había diferencia en la energía que se utilizó ni en el número de disparos, que sí era un poco más dolorosa, y que el perfil de sangramiento y otras complicaciones era similar. Entonces, ahora les quiero mostrar un poco cómo se puede hacer la iridotomía y cómo la hago yo. Ahí me gustaría también escuchar sus recomendaciones y experiencia. Previo a la iridotomía es importante poner pilocarpina para achicar la pupila y traccionar el iris periférico y adelgazar el grosor del estroma iridiano. Poner una gota de brimonidina es bueno porque disminuye la probabilidad de un pic hipertensivo después de la iridotomía. Si es que estamos en un contexto de un cierre angular agudo que produce edema de la córnea y no nos permite que la energía del láser pase fácilmente por la córnea, es bueno tomarse un tiempo, decirle a la enfermera póngale un poquito de acetazolamida, un manitol, tomémosle la presión, veamos la córnea en 1 hora más y ahí hacer la iridotomía. Y por supuesto hacerlo bajo anestesia tópica. Se pueden usar distintos modelos de láser, perdón, de lentes, que básicamente tienen una zona de magnificación y concentran la energía del láser. Se puede utilizar solamente láser JAG. Acá los autores recomiendan poner un defocus de 0, enfocarse en el estroma más que en la superficie, o sea, irse un poquito hacia posterior, conscientemente evitar si se ve algún vaso iridiano y usar la mínima energía necesaria para producir el agujero, comúnmente entre 2 y 5 millijoules. También se puede lograr la iridotomía usando el láser argón por sí solo. Recordemos que el láser JAG tiene un efecto de fotodisrupción del tejido, en comparación al láser argón, que tiene un efecto de fotocoagulación. Entonces, cuando el láser argón, si es que uno lo elige, hace el spot, produce una vaporización del tejido y se producen estas burbujas que a veces quedan adheridas al iris, y eso puede ser un problema porque justamente tapa la zona donde uno quiere hacer la perforación. Entonces, aquí ellos proponen un esquema escalonado en que
primero se hace un spot con menos energía para producir un adelgazamiento estromal anterior y después se da como el tiro de gracia con energías más altas, en torno a 750, 1000 miliwatts, o incluso 1500, cosa que yo creo que es demasiado, para lograr la perforación del epitelio pigmentario posterior. Lo que yo hago es, en base a esto, yo hago la mayoría de mis iridotomías en atemporal y las hago con una combinación de los dos láseres, es decir, primero ocupo con energía baja el argón para producir una coagulación y adelgazar el estroma, y después me paso al YAG. Afortunadamente en la clínica están en la misma sala y basta con girar la silla del paciente, y con eso me ahorro energía intraocular y me parece que también las iridotomías quedan más permeables y menos propensas a un cierre, porque el contorno de la iridotomía queda con una coagulación en lugar de la iridotomía solamente con argón, que produce unos bordes más como hilachentos y menos definidos. En el postoperatorio se recomienda volver a dar una gota hipotensora y tomar la presión entre 45 a 60 minutos posterior al láser, porque, como les decía, se puede producir un pico hipertensivo importante. Yo he tenido pacientes que después de una iridotomía quedan con 50 o más de presión y es necesario tratarlos para prevenir daño al nervio. Y se indica también alguna antiinflamatorio corticoidal por 1 a 2 semanas con el fin de evitar el cierre de la iridotomía, disminuir el dolor y también reducir la inflamación que produce la dispersión del pigmento intraocular. Y después hay que citar a los pacientes a un control para ver que la iridotomía haya quedado permeable, a veces se pueden cerrar, y también hacer un seguimiento. Recuerden que, según lo que conversamos en las primeras diapositivas de los estudios, algunos de los pacientes, incluso con iridotomía, aunque es muy raro, pueden progresar a hacer sinequias, a elevarse la presión intraocular o incluso un glaucoma de cierre angular a pesar de tener una iridotomía bien hecha. Es decir, estos pacientes no hay que hacer la iridotomía y decirle, bueno, usted está protegido para siempre, no vuelva nunca más, sino que al menos tener una documentación completa de su estatus del glaucoma, es decir, conocer su presión, saber cómo es su nervio óptico, ojalá con un OCT de por medio, cosa de que si el día de mañana, aunque en ese momento se vea todo normal, si en 5, 10 o 15 años este paciente hace un evento, uno tener un punto de comparación basal en que uno sabía que en ese momento el paciente todavía no tenía un daño. Eso ayuda mucho a tomar decisiones. Yo aquí no lo incluí porque ya se habría alargado mucho la reunión, pero probablemente en el espectro más avanzado de la condición, es decir, cuando ya no son solamente sospechosos de cierre angular o pacientes con un poco de sinequia, sino que ya hay más daño, pacientes más añosos, el cristalino tal vez más opaco, o un paciente en que ya por su edad el cristalino no tiene ninguna función de acomodación, cada vez es más potente la evidencia que sugiere que la extracción temprana del cristalino es favorable en los pacientes, incluso mejor que hacer iridotomía más gotas hipotensoras en caso que la presión esté alta. También desde ese lado del espectro, la indicación de la iridotomía probablemente esté disminuyendo. Como un ejemplo, un paciente que viene con una catarata no tan avanzada, una visión tal vez de 0,8, que ya tiene más de 70 años, por ejemplo, y tiene un ángulo ocluible, yo muchas veces paso directamente a una extracción de cristalino y no iridotomía, porque en realidad es muy poco lo que va a aportar esa iridotomía y el cristalino ya está solamente haciendo un efecto de masa y no ayuda en nada al paciente ni al seguimiento, y uno se expone a, aunque sea un riesgo bajo, pero de que pasen estas cosas en el futuro. Entonces, por esas razones, creo que desde la perspectiva de los pacientes que andan caminando por la vida con 180 grados de sierra posicional, y por el otro extremo de pacientes que ya son más añosos con cristalinos, aunque sea levemente cataratosos, creo que la iridotomía cada vez está de alguna manera perdiendo un poco el terreno desde lo teórico, y yo quería también ahora contrastar un poco con sus experiencias y sus comentarios. Así que en conclusión, la iridotomía ha cedido algún terreno en el espectro de la enfermedad por cierre angular primario, en los dos espectros de la condición, como se los comenté.
probablemente hay un beneficio en términos de las difotopsias lineales en la ubicación temporal versus la ubicación superior. Sepan que hay distintas técnicas y láseres, y prueben. Probablemente los que ya llevan más años en el circo han pasado por todos estos y se quedaron ya con la que mejor les funciona, y los que están recién empezando, al menos es bueno saber que si no cuentan con uno, se puede hacer con el otro, o se pueden usar los dos, y ustedes tienen que ir haciéndose su propia mano y su propia experiencia. Y no olviden al menos hacerles un seguimiento y una documentación del nervio, de la presión y ojalá un campo visual, para ver si estos pacientes en algún momento, a pesar de tener una iridotomía, o si ustedes con mayor razón decidieron no hacerla, evolucionan a un cierre primario o a un glaucoma por cierre angular primario. Así que esa fue mi presentación, y bueno, quedo atento a que conversemos, a escucharlos y a preguntas. Muy, muy buena la presentación, Alan. Muy, muy útil, muy clara, muy precisa, ¿eh? Muy basada en evidencia reciente e importante. Y tu experiencia también, esto va a ser, digamos, la iridotomía cuando hay que hacerla en dos tandas con argón primero y Jack después. Yo me acuerdo de una época, incluso se difería en el tiempo, se hacía primero unos disparos con argón para evitar a toda costa el riesgo de un sangramiento, después con el Jack. Entonces, si pasaba unos días, digamos, ya había una reacción un poco más cicatricial y no se hacía directamente en la misma etapa, pero eso también era una fórmula que yo me acuerdo que estaba descrita y se hacía por varios, pero era más, digamos, demandante en cuanto a que eran dos sesiones, no una. Y, y hoy día lo que tú hablas de la facorefractiva, también hay áreas grises en que las dos cosas se cruzan, pues, y es muy interesante conocer la experiencia y muy bien presentado lo que tú nos mostraste, así que muchas gracias. Se ofrece la palabra. Alan, hola, buen día. Gracias por la presentación, la verdad es que comparto y suscribo lo que dice el Nico. Explícame, una vez hecha la iridotomía, estando esta permeable, ¿cuál es el mecanismo por el que luego, posteriormente, puede hacer un cierre angular? ¿O hacer un cierre primario? El principal factor es el cristalino. El cristalino va creciendo en diámetro anteroposterior, y hay un mecanismo no de bloqueo pupilar que hace que haya un cierre progresivo. ¿Me explico? O sea, este juego de gradientes de presión que ocurría cuando estaba el bloqueo pupilar, no es el único. También hay un tema de longitud axial del cristalino que va empujando hacia adelante los años, que es más lento. El bloqueo pupilar no es lo único, y se previene con la iridotomía, pero también hay otros factores que producen un cierre angular primario no mediado por bloqueo pupilar, en presencia de iridotomía permeable y de cristalino. También están los iris plató, que, bueno, hay un poco más de controversia, pero, Sí. pero se puede llegar a tener un cierre progresivo, que habitualmente no es agudo, aunque los estudios muestran que puede llegar a ser agudo, con una iridotomía permeable y un cristalino in situ. Claro, es que ¿cómo va a llegar a ser agudo? Esa es la parte que digo. Claro, progresivo lo entiendo, por lo que hablamos, ¿no es cierto? Pero que se genere, porque para que sea agudo tiene que haber un bloqueo. Sí, habitualmente sí. Entonces ahí es lo que me... Sí, no tengo una respuesta así dura basada en evidencia. Yo creo que puede ser que haya algún cierre transitorio de la iridotomía, o que el lugar acuoso en algún lugar de los 360 grados logre hacer como un pocket de bloqueo y se entre en este círculo vicioso, pero no lo sé, la verdad. Claudio. Oye, la verdad felicito a Alan por su espíritu docente, que es extraordinario y es una claridad meridiana para estos conceptos que a veces son tan discrepantes, digamos. Ahora, con respecto a lo que yo preguntaba inicialmente, era si son homologables estos estudios en raza asiática versus lo que vemos nosotros acá. ¿Cuál es el comportamiento de la raza occidental, por así decir, en comparación con la raza asiática? Y si él o Osvaldo, que han tenido una experiencia larga en Inglaterra, por ejemplo,
tiene una impresión parecida en términos de las frecuencias de bloqueo, las frecuencias de cierre. Ahora, quiero preguntarle además si él le atribuye importancia, digamos, al nivel de cierre del ángulo, en el sentido de que, por ejemplo, se dice que menos de 22 grados ya es un ángulo relativamente riesgoso. Hay a veces, y a eso quería, digamos, recurrir, de que a mí me parece muy interesante hacer un UCT de polo anterior, además de la gonioskopía, para que el paciente pueda entender cuál es el nivel de cierre que efectivamente tiene. Entonces, ya hay pacientes que uno se lleva sorpresa que prácticamente no tienen ángulo en el OCT. O sea, estamos hablando de 4, de 3 grados, digamos. Y tenemos varios, le he mostrado, por ejemplo, a Osvaldo, algunos, pacientes que no tienen ángulo. Entonces, y que uno dice, bueno, acá es poco lo que se puede discutir con respecto a la indicación de una idiotomía. Con respecto a lo que él sugería en términos de la indicación, yo siempre tomo la opción después de media hora, yo no sé si será muy temprano por lo que él acaba de decir, y creo que nunca he visto, por lo menos muchos años, un cierre de una idiotomía. Una idiotomía que se pueda ocluir después, yo no sé. Sí, claro, se ven ocasionalmente sangramientos. Y con respecto a la intensidad del láser, a veces cuando uno pone intensidad alta basta con un solo disparo, si uno encuentra una depresión adecuada en la zona temporal, y eso es mucho menos molesto para el paciente que estarle disparando unos cuantos puntos. Entonces a veces yo creo que la intensidad mayor ayuda a realizar muy pocos disparos, uno solo a veces. ¿Qué opinión tiene él sobre eso? Y sobre el nivel de cierre. Sí, bueno, son hartos temas los que tocó, Doc. A ver, sobre la aplicabilidad de la raza y la variación con los occidentales, por supuesto que creo que sí la hay. Está súper demostrado que la forma de los ojos de los asiáticos es distinta a la de los occidentales, incluso a parámetros comparables de cierre angular, ellos tienen longitudes axiales distintas y probablemente configuraciones anatómicas diferentes. Lamentablemente no hay un estudio de esta calidad en ojos occidentales con este número que nos permita sacar conclusiones en ojos tal vez más similares a los nuestros, así que por eso uno recurre a estos estudios que son los mejores disponibles, pero estoy seguro, o al menos estoy convencido personalmente de que no hay que quedarse con que esto va a ser necesariamente igual en ojos de otros grupos raciales y otras etnias, así que de todas maneras es un factor a considerar. De hecho, allá, por ejemplo, en Londres, que la población, hay de todo, hay una gran población india del sudeste asiático, hay mucha población negra, también le dan mucha prioridad a lo que ellos llaman como el grosor del iris, o sea, un iris de una persona o sea, un iris muy pigmentado, muy grueso, es un iris que ellos dicen, esto es algo de conversación de pasillo con Paul Foster o gente de este mundo que se dedica, que te dicen, miren, estos pacientes tienen un iris tan gordo que hace que no se vea nada del ángulo y nunca van a tener un cierre angular agudo ni problema, entonces nosotros no le hacemos iridotomía. Ahora, eso es una opinión de pasillo, no está estudiado. Pero sí puedo decirles que al menos en esos policlínicos ellos decían, mire, estos pacientes en realidad no les hagan iridotomía porque no les va a pasar nada. Eso es cuestionable. Después la utilidad de los CT sin duda que ayuda. Cuando uno conversa con los glaucomatólogos, yo creo que sigue siendo el gold standard la gonioscopía dinámica, pero de todas maneras el OCT tiene algunos parámetros objetivos de mediciones de amplitud del ángulo y parámetros en los que uno se puede basar para el diagnóstico, y también para mostrarle al paciente, como dice el doctor Yaluf, mire señor, este es su ángulo, aquí debería haber una apertura importante, y en el caso suyo está totalmente cerrado, y eso permite entender y aceptar mucho más la iridotomía. Yo no sé si ustedes comparten conmigo que la iridotomía es una de las cosas que uno la indica y casi con un 50% de probabilidad el paciente va a aparecer con otro doctor pidiéndole otra opinión. A mí por lo menos me llegan todo el rato. Cuesta como convencer al paciente que uno le encontró algo que él ni se enteró, que él no lo puede ver, y que a raíz de eso uno le está haciendo un procedimiento, entre comillas, invasivo. Creo que hay algunas otras de los temas que me pasaron. El cierre eventual de una iridotomía, que yo prácticamente... Sí, a veces cuando uno, o a mí sí me ha tocado ver que una iridotomía, por ejemplo, que uno hizo muy periférica, o si es que fue en el contexto de un cierre agudo, donde la córnea estaba edematosa,
A veces pasa que uno la hace, ve como este gush de pigmento que viene desde la cámara posterior que sale volando, y uno dice, bueno, se abrió, y uno lo cita a la semana o a las 2 semanas y la iridotomía se ve cerrada, o sea, no transilumina, uno no logra ver a través, y uno dice, bueno, tengo que hacer un retoque, un repaso, a eso me refiero. No digo que 10 años después se tape, eso no lo he visto yo tampoco. Y, Alan, para seguir un poquito con la pregunta que hizo Claudio respecto de la utilidad de estos exámenes que de forma indirecta complementan sin duda la gonio. Pero hay mucha gente que no es muy buena para hacer gonio, digamos, a la hora de puede poner el gonio, y no siempre la interpretación es tan clara, ¿no es cierto? Entonces, recurren a estos elementos externos, como puede ser el OCT. Más fácil, a tu opinión, también, por ejemplo, está la UEM y está también una simple Pentacam, en donde hay estudios que he leído que tienen una buena aproximación respecto de la medición de la cámara interna, del ACD, digamos, cuando con ACD menores a 2,1 o incluso dicen que pueden acercarse a este tipo de estrechez de ángulos susceptibles de ser tratados. ¿Qué dices de eso tú? Es bueno complementarlo con ese, no solo para mostrárselo al paciente, sino que a veces cuando uno tiene ciertas dudas, ¿sirven? Yo creo que depende cómo uno lo plantee, o sea, si yo, por lo menos que soy de la escuela de la gonioscopía dura, no me parece que ninguno de ellos la iguale ni la pueda superar, pero entiendo la pregunta que va en caso de repente un poli de oftalmología general o en alguien que no es especialista. Yo sí creo que aportan. El problema es cuánta de esa información realmente es predictora de un ángulo vulnerable a una oclusión. Entonces, obviamente que hay cierta correlación. Si yo tengo una cámara de 1 milímetro, bueno, es altamente probable que no va a estar permeable el ángulo, pero probablemente si uno se rige por eso y uno adopta la estrategia de hacer esta imagen y en base a eso indicar la iridotomía, uno va a estar sobretratando muchísimo. Yo creo que hay que tratar de hacer una gonioscopía buena, hay que practicarlo, que es entre comillas una lata. O sea, yo sé que si uno está viendo un paciente por refracción y salió que era hipermétrope más 1,5, y pucha, uno lo mira, le hace un Pan-Herrick y es medio sospechoso, bueno, agarrar el gonio, ponerle la gota, tomarse 5 minutos más, pero creo que sigue siendo lo mejor. Y cuando uno se mete un poco en el mundo de los que se dedican así duro y parejo a la enfermedad de sierra angular, sigue siendo por lejos mejor que los exámenes de imágenes. Ahora, obviamente, si no está la posibilidad o si uno no tiene el recurso de hacerlo, creo que estas técnicas ayudan. Un OCT, una UM, el Pentacam algo puede hacer, pero yo por lo menos en mis manos no indico iridotomía solo con eso. La UM, ¿con cuántos grados ya tú para ti es sospechoso e indicativo de que puede haber ahí un cierre importante? ¿Grados de qué? Del ángulo. ¿De horas de reloj o Cuando lo de qué? informan, sí, no, de ángulos de grados, cuando lo informan, cuando dicen ángulo ocluible con grado menor a 20, menor a 22. No, yo no tengo un grado objetivo, Ya. porque de nuevo, creo que eso no es predictor de una condición dinámica. Hay, por ejemplo, ángulos que uno los ve con el gonioscopio y uno dice, mira, no se ve nada, y uno observa con cuidado, hace una pequeña inclinación del gonioscopio, y es un ángulo como en plató, meseta, o como uno lo quiera llamar, y el ángulo está totalmente permeable, no tiene ni de cerca, ni sinequias, ni imprinting, ni nada, y ahí obviamente una VM va a mostrar que está muy estrecho. Yo ahí no puedo ir. Perdón, una pequeña pregunta adicional, Alan. A veces la configuración del iris nos muestra, digamos, una zona muy adecuada en la zona temporal. ¿Qué opina de cambiarse a nasal si efectivamente el paciente muestra que allí hay una zona preferente, digamos? Y la otra cosa es que es interesante decir, cuando hay ángulos muy, muy estrechos, digamos, uno puede pegarle a la córnea y se produce inmediatamente
obstrucción visual, por supuesto, a la zona correspondiente, y cambiarse al otro lado no es pecado ni venial, o un poco más arriba, un poco más abajo. Pero ¿qué opina de eso, Alan? Sí, Imagino que le ha pasado alguna vez una cosa sí, de este tipo. sí, las dos. Sí, si hay una buena cripta en otra zona, yo creo que hay que cambiarse. Y por supuesto que si uno hace una quemadura corneal con un disparo, hay que abandonar esa zona porque recuerden que la energía del láser no va a pasar bien por la parte que uno opacificó iatrogénicamente, así que no hay que insistir porque lo único que va a hacer es dañar más la córnea, hay que moverse a otro lado y hacerla en una parte que esté transparente. O esperar y hacerlo otro día, ¿Y pero tiene no tiene alguna mucho sentido. implicancia en la parte nasal, alguna implicancia de tipo visual, digamos? No, no mayormente. De hecho, hay estudios que se evalúan iridotomías nasales y son bastante seguras. No sé muy bien por qué siempre se ha ido a superiores temporal en desmedro de nasal. Pero sí, se puede y creo que en caso de hay que cambiarse a nasal. Oye, sí, yo también quería felicitar a Alan por esta didáctica presentación con tanta explicación fisiopatológica de los fenómenos que se producen, porque realmente no había visto nunca una presentación en que se explicaran tan bien todos los fenómenos que pueden llevar a un cierre angular, así que te agradezco muchísimo. Ahora, la pregunta que te quería hacer para los que no nos dedicamos a la especialidad y estamos en un poli general, no vemos este fantasma del cierre angular agudo. ¿Ah? ¿Dónde se ven estos pacientes? Por ejemplo, en la clínica. Llegan estos pacientes, yo creo que, claro, uno se estimula mucho más a revisar con coloscopía, cuando uno ha visto lo complicado y lo deleterio que puede ser una crisis de glaucoma agudo. Como no lo vemos, muchas veces uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer una colonoscopía si nunca veo esto? Es tan raro que mejor ni la hago. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver, y ahí va una de las preguntas, no sé si a ti, por ejemplo, te llegan pacientes aquí, por ejemplo, una clínica que no es un servicio de urgencia, con glaucoma agudo por cierre angular, porque, como te digo, a uno dice, es tan rara esta cosa que ¿para qué me voy a dar la lata de hacerle una colonoscopía y estudiarme el tema en profundidad? Así que... Sí, súper buena pregunta, Doc. Yo creo que el setting clínico que uno tiene es fundamental en si le va a llegar a estos pacientes o no. Y yo creo que en la Pasteur tenemos de alguna manera un sesgo hacia la baja, porque al no tener una urgencia general, como usted bien dijo, estos pacientes tienen una clínica que es tan dramática y tan florida que habitualmente llegan a las clínicas con urgencias generales o a los hospitales por dolor de cabeza, vómito, malestar general. Entonces, muchas veces se derivan internamente entre el servicio de urgencia de la clínica y los oftalmólogos y lo resuelven internamente, cosa que a nosotros como Pasteur nos pasa menos, aunque sí, por lo menos a mí sí me ha pasado que yo sí, como hago glaucoma, de repente pasa, por ejemplo, que con los convenios que tenemos con el hospital o sea, el hospital militar o otras instituciones, en que sí llegan de esa manera. O sea, uno recibe el paciente con el papelito que estuvo, por ejemplo, a las 4 de la madrugada en la urgencia, lo vio el médico, le pidió un estudio neurológico básico, descartó y le dijo, mire, ¿sabe que esto podría ser un glaucoma agudo, así que váyase a la Pasteur con este papelito? Y llegan un par al año, dos, tres, por lo menos los que hacemos glaucoma, y uno les ve la pupila semimidriática, la presión en 50, edema de la córnea, pacientes que ya les pasaron endovenoso analgésico y les sigue doliendo, y es el cuadro típico. Así que
es real su situación en la que cuando uno no está metido en una clínica grande y cuando uno no hace glaucoma como subespecialista, rara vez lo ve, pero es algo que pasa harto. O sea, yo veo, no sé, veré unos 10 por año, entre todas las cosas que llegan de por aquí y por allá. Así que no es algo tan anecdótico, ¿ah? Es poco frecuente, pero no es una cuestión así rarísima, diría yo. Perdón, un pequeño agregado. Cuando yo discrepo algo en términos de la clínica. La clínica recibe muchas, digamos, consultas por pacientes que buscan cirugía refractiva, digamos, de cristalino, entonces llegan con hipermetropías de 3, 4 a veces, y esos pacientes son un pool interesante en el sentido que muchas veces uno se encuentra con un signo de Faneric positivo, o un Gifford, digamos, ya que estuvieron ustedes en Inglaterra deben cambiar el nombre porque Gifford es el que describió en Inglaterra este signo. Entonces, y esos son pacientes que son los proclives a desarrollar este tipo de condiciones, así que la clínica recibe, yo creo, muchos pacientes de ese tipo. Lo que pasa es que uno tiene que estar perceptivo, digamos, de encontrar una cámara muy estrecha que muchas veces se pasa por alto. Sí, yo creo que el doctor González se refería a recibir a cierres agudos en el momento, ¿no? Como ver el cuadro. Claro, exactamente, que eso lo empuja a uno a estudiar a los pacientes como más en detalle. Con lo que tú me dices, claro, uno dice, escucha, esta cuestión podría llevar a este paciente a una situación después muy, muy desastrosa y lo estimula a uno a estudiarlo mejor, ¿te fijas? En ese sentido iba mi pregunta. Alan, una pregunta. Nosotros vemos muchos pacientes hipermétropes, como dice Claudio, y pacientes que ya tienen, no sé, arriba de 65 años y tienen hipermetropías a veces moderadas, a veces altas, y tienen cámaras estrechas, tienen signos Van Eyck, digamos, de grado 1, sí, y muchas veces en gonoscopía uno ve sinequias, digamos, iniciales. Yo creo que la tendencia hoy día con la facorefractiva es que probablemente nosotros en esa área estamos evitando en pacientes que van a tener una sobrevida larga, como el cristalino sigue creciendo, estas goniosinequias aposicionales por crecimiento en el eje anteroposterior del cristalino. Entonces, es muy probable que la conducta de la facorefractiva en ese sentido sea inhibitoria respecto a desenlaces futuros de, ¿no es cierto?, tanto de bloqueos pupilares como de gonosinequias adicionales. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es esa tendencia? ¿Cómo lo ves tú en el tiempo ahora? ¿Cómo ha sido tu experiencia o tu feeling? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí hay un rol poco estudiado, pero que va a ir un poco hacia allá la tendencia. Lo que sí creo que hay que ser como bien claro en la distinción y en la forma de presentárselo al paciente, porque a veces uno llega, por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientes con una carpeta de exámenes tomados y órdenes quirúrgicas de pacientes que me dicen, doctor, yo fui a renovar lente y el doctor me dijo que tenía algo estrecho y aquí tengo una orden para operarme el cristalino y me dijo que lo haga urgente porque me voy a quedar ciego. Y Sí, es real, no estoy inventando. sí. Y pasa harto. Entonces, yo sí creo que es totalmente aceptable y va a ir creciendo esa indicación de decirle al paciente algo así, pero hay que presentarlo de manera más aterrizada. O sea, decirle, mire, usted tiene una condición que en este momento no es un problema inminente, pero que a futuro es posiblemente beneficioso que en el caso suyo saquemos el cristalino más temprano que tarde. Eso le va a traer, por una parte, evitarse un glaucoma el día de mañana. En segundo lugar, va a dejar de ser hipermétrope y va a poder dejar sus lentes. Y en tercer lugar, el día de mañana, cuando ya en no muchos años más usted haga una catarata, ya la va a tener operada. Así que es digamos, una buena decisión. Pero no plantearlo así como de repente llegan los pacientes que, que les metieron el susto de que se iban a quedar ciegos mañana si no se operaban. Sí. Creo que hay que ser bien claro en eso.